Si les parece, pasamos al último caso y en último tenemos la conferencia del doctor Denis Law, que el doctor Denis Law muy probablemente va a ganar el premio Nobel en los próximos años por sus hallazgos y por su descubrimiento. Y él muy amablemente aceptó darnos la última conferencia, una conferencia inspiracional acerca del futuro de la medicina fetal. Y antes de eso vamos a pasar con el doctor Daniel Sanín. El doctor Daniel Sanín es ginecobstetra, actualmente trabaja en la Clínica del Rosario El Tesoro y en otras instituciones. Y además tiene un curso de ultrasonido ginecológico que hizo con el doctor Juan Luis Alcázar en Pamplona. El doctor Daniel es una persona que hoy por hoy creemos que es el presente y va a ser el futuro de muchas de las cosas de medicina fetal. Él nos va a presentar un caso que junto con el doctor Jorge Ramírez prepararon de una paciente que han seguido. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Sanín y hoy, en conjunto con el doctor Jorge Ramírez, vamos a presentar un caso sobre el síndrome de Charcot-Levin y la correlación entre el ultrasonido y la genética. Sobre el caso clínico, entonces tenemos una paciente de 31 años, ella es primigestante e ingresa inicialmente a las 16 semanas para una ecografía de detalle anatómico en medicina fetal. En esta ecografía entonces se evidencia un acortamiento de los huesos largos, un acortamiento y compresión de la columna cérvico-dorsal que es dada por hipoplasia de los cuerpos vertebrales. Además se identifica una posible hemivértebra dorsal. No se observa adecuada calcificación del sacro, haciendo que sea difícil identificar esta estructura ultrasonográficamente y un desorden de la disposición en general de los cuerpos vertebrales. Como vemos en estos videos, entonces, lo primero que se evidenció es un acortamiento en general de la columna, haciendo que la longitud craneocaudal de este feto fuera menor de lo normal. También entonces vemos una compresión y acortamiento de la columna cérvico-dorsal en total. Vemos en este video que es tomado a la semana 16, posteriormente complementado con la ecografía de la semana 30+4, y en ambos podemos apreciar la hemivértebra dorsal en este feto. Vemos una hipoplasia de los cuerpos vertebrales a nivel cérvico-dorsal, haciendo que la disposición de la columna en el feto sea desorganizada. Ya más a nivel caudal, entonces vemos que no hay una adecuada calcificación del sacro, haciendo que esta estructura sea difícil de identificar en la ecografía. Hablando un poco entonces sobre el síndrome de Charcot-Levin, es un desorden genético raro y se caracteriza por malformaciones en los huesos de la columna y de las costillas. Fue descrito inicialmente por Saul Charcot y por Paul Levin en 1938 y también es conocido como una distocia espondilotorácica o distocia espondilocostal. Es raro, se presenta en 1 de cada 40.000 nacimientos, es más frecuente en familias de herencia española y su incidencia va a ser igual en hombres que en mujeres. Es un trastorno autosómico recesivo o autosómico dominante y es más frecuente en hijos de padres consanguíneos. Generalmente el diagnóstico prenatal se hace en pacientes con los antecedentes familiares de la enfermedad y el estudio genético, y el reporte más temprano en la literatura se hizo en el diagnóstico prenatal en la semana 12. Los criterios ecográficos, entonces, como vemos y podemos correlacionar con nuestra paciente, son unas vértebras pobremente formadas con defectos en la segmentación costovertebral, las costillas se ven fusionadas o indistintas a nivel posterior, tiene una columna irregularmente acortada con una curvatura de la columna por la formación de las semivértebras. Todo esto hace que el tronco de estos fetos, al igual que el cuello por las vértebras cervicales, sea corto, y se puede ver un despliegue de las costillas en forma de cangrejo. Como vemos en estas imágenes de nuestra paciente, entonces hay un acortamiento en general de la longitud craneocaudal. Se puede ver además un desorden generalizado de toda la columna. En nuestra paciente era muchísimo más notable a nivel cérvico-dorsal, y aquí vemos que por la formación de las semivértebras se generó una curvatura anormal de la columna. El diagnóstico genético en este síndrome
se puede hacer por medio de amniocentesis con cariotipo, y los genes que se han asociado con la entidad son el DLL3, ubicado en el cromosoma 19 a nivel del 19q13, y el MESP2 en el cromosoma 15 a nivel del 15q26,13. A nivel postnatal, entonces, generalmente el abordaje se hace por medio de radiografías. Se ven costillas separadas en forma de abanico y una fusión de los cuerpos vertebrales torácicos. Generalmente el pronóstico de estos pacientes es malo cuando hay casos severos, porque el tórax de los niños es muy pequeño para el desarrollo adecuado de los pulmones y puede causar insuficiencia respiratoria e infecciones pulmonares a repetición. Entrando otra vez un poco a nuestro caso clínico, entonces se le hizo un exomatrio a los padres, el cual fue negativo, pero posterior al nacimiento se le hace un PANIS de displasia esquelética al recién nacido con un exomatrio que identifica homocigosis para el gen, una variante en el gen DLL3, como describimos es el más común en los pacientes con síndrome de Charcot-Levin, y sus padres eran heterocigotos para la variante. Todo esto hace que el cuadro genético sea compatible con una disostosis espondilocostal tipo 1. Aquí vemos imágenes de nuestro pequeño paciente, entonces después del nacimiento, una microsomía fetal generalizada con microcefalia, anomalías craneofaciales y esqueléticas, su desarrollo cognitivo es completamente normal con alteraciones para los movimientos y la marcha. Muchas gracias. Gracias, Daniel. La doctora Claudia Serrano tuvo la oportunidad de hacer estos estudios genéticos en esta pareja, una pareja que era consanguíneos. Este fue su primer embarazo, se le dio la asesoría con un riesgo de recurrencia alto y nuevamente la pareja está en embarazo y tiene similares características. Por supuesto, ellos no quieren hacer más estudios, ya conocen el pronóstico. Claudia, ¿algún comentario respecto a este caso que me llama la atención? Es que el prenatal, el exoma dio normal y después el postnatal dio positivo. Quisiera que me contaras, a ver, ¿fue que buscaron algo más o que buscaron algo menos o qué fue lo que pasó? No, no sé, tendríamos que revisar por qué no se detectó, porque si es un exoma debía detectarse, a menos de que de pronto el ADN prenatal no tuviera tan buena calidad y tuviera baja cobertura en ciertas zonas, porque de todas maneras el exoma hay regiones que no se cubren tan fácilmente ni que depende de la calidad de ADN, pero no debería haber discordancia entre los dos. Perdón, Claudia, acá me está corriendo el doctor Ramírez. No, prenatalmente en el pasado le hicieron fue un cariotipo Ah, y unos microarreglos. Y después, ah, después del nacimiento, le hicieron el exomatrio, que fue que detectaron esto. ya. Pero yo creo que es Sí, sí. importante haber llegado pues al diagnóstico y se le dio la consejería adecuada. Igual los padres pues decidieron buscar embarazo nuevamente y tienen un caso similar. Bueno, ahí es una cosa importante, por ejemplo, con las displasias esqueléticas. Entonces, las displasias esqueléticas son de las condiciones en las que ni el cariotipo ni los microarreglos sirven. Nunca. Una displasia esquelética es un exoma o un panel para displasia esquelética. Entonces, esa sí es de las patologías que es, mejor dicho, de las fáciles que tenemos en genética para diagnosticar con un examen. Entonces, los microarreglos no sirven para las displasias esqueléticas ni el cariotipo. No vamos a encontrar ahí nada. Esos pacientes hay que secuenciarlos. Entonces, displasia esquelética, sinónimo, secuenciación. Eso, por ejemplo, sí es un dogma, mejor dicho. Casi que pocos de los que tenemos y podemos decir, con la displasia sí es clave secuenciar. Bueno, Claudia, pues finalizamos entonces la sesión de estos espectaculares casos que creo que hemos aprendido muchísimo con cada uno de ellos